Producciones Carballés presenta El legado de Borges 2.0. Un podcast de literatura para amantes de la cultura. La última fiesta de Arlequín. Un relato de Thomas Ligotti. Capítulo 6. Por supuesto, sufría una ligera resaca cuando me desperté, ya avanzada la mañana siguiente. El festival seguía en todo su apogeo y la música estridente del exterior me despertó de una pesadilla. Era un desfile. Un número de carrozas avanzaba por Townsend y predominaba un color familiar. Había carrozas temáticas de peregrinos e indios, cowboys e indios y un grupo de payasos de aspecto ortodoxo. En medio de todo ello estaba la mismísima reina de invierno, aterida de frío sobre un trono de hielo. Saludaba en todas las direcciones. Incluso creí que saludaba hacia mi ventana oscura. En los primeros momentos torpes después de despertarme, no sentía ninguna simpatía por la excitación que había experimentado la noche previa. Pero descubrí que mi anterior entusiasmo tan solo había permanecido durmiente y pronto retornó con una intensidad incluso mayor. Nunca antes mi mente y mis sentidos habían estado tan activos durante esta época del año, habitualmente tan inerte. En casa, habría estado escuchando viejos discos lúgubres y mirando por la ventana todo el rato. Ahora, de una forma un tanto indefinida, me sentía tremendamente agradecido por mi compromiso con una obsesión que tanto significaba para mí. Y estaba deseoso de ponerme a trabajar después de desayunar en la cafetería. Cuando regresé a mi cuarto, descubrí que la puerta estaba abierta y había algo escrito en el espejo del tocador. La escritura era roja y grasienta, como si estuviera hecha con un lápiz de maquillaje de payaso. Luego vi que era el mío propio. Leí la leyenda, o más bien debería llamarlo acertijo, varias veces. ¿Qué se entierra a sí mismo antes de estar muerto? Examiné las letras durante un rato, muy conmocionado al comprobar lo vulnerable que era mi fortaleza vacacional. ¿Era esto una advertencia de algún tipo? ¿Una amenaza que me anunciaba que si persistía en cierto curso de acción acabaría enterrado prematuramente? Tendría que andar con cuidado, me dije. Había decidido no dejar que nada me impidiera poner en práctica la inspirada estrategia que había concebido para mí mismo. Limpié el espejo porque ahora iba a necesitarlo para otros propósitos. Pasé el resto del día preparando un traje muy especial y el rostro apropiado que lo acompañaría. No me costó mucho estropear el abrigo con uno o dos bolsillos rotos y un conjunto completo de manchas. Combinado con mis vaqueros y un par de zapatos bastante desgastados, conseguí elaborar un disfraz de pordiosero más que aceptable. Sin embargo, el rostro era más difícil porque tenía que reproducirlo de memoria. Invocar de nuevo la imagen del Pierrot aullante en aquel cuadro, el grito, ahora lo recuerdo, me fue de gran ayuda. Al anochecer salí discretamente del hotel por la escalera trasera. Resultaba extraño pasear por la calle abarrotada de gente con aquel disfraz espantoso. Aunque pensé que me sentiría observado, la experiencia me pareció muy cercana a la de una total invisibilidad. Nadie me miraba cuando pasaba andando o cuando ellos pasaban a mi lado o cuando pasábamos uno al lado del otro. Era un fantasma, quizás el fantasma de festivales pasados o de aquellos que están por llegar.
No tenía una idea concreta de a dónde me llevaría mi disfraz aquella noche. Solo albergaba cierta esperanza de ganarme la confianza de mis compañeros espectrales y posiblemente, de alguna forma, llegar a conocer sus secretos. Durante un rato me limité simplemente a pasear de un lado a otro de la manera más lánguida que había aprendido de ellos, imitándolos en casi todo lo que pudieran hacer. Y en gran parte esto significaba no hacer casi nada, y hacerlo en silencio. Si pasaba junto a uno de mi especie en la acera, no había intercambio de palabras, ni de miradas deliberadas, ni ningún indicio de comprensión del que fuera consciente. Estábamos allí en las calles de Mirokau para crear una presencia y nada más. Al menos así es como comencé a sentirlo. Mientras vagaba con mi invisibilidad incorpórea, sentí que me transformaba poco a poco en una forma flotante vacía, que veía sin ser visto y andaba sin la interferencia de aquellas criaturas más corpóreas que compartían mi mundo. No era una experiencia que careciera de interés e incluso de diversión. La consigna de los payasos de «Aquí estamos de nuevo» adquirió un nuevo significado para mí al sentirme novicio de una orden más exclusiva en el arte del arlequín. Y muy pronto se presentó la ocasión de ahondar más en esa línea de investigación. Avanzando en dirección opuesta por la calle, una camioneta pasó lentamente, apartando con cuidado a un mar de celebrantes que caminaban zigzagueantes. El cargamento en la parte trasera de la camioneta resultaba curioso, porque se componía por entero de unos cuantos de mis compañeros sectarios. Al final de la manzana la camioneta paró y otro más subió a bordo por la trampilla trasera. Una manzana más allá, vi subir a otro más. Luego la camioneta cambió de sentido en una intersección y avanzó en mi dirección. Me quedé en la acera como había visto hacer a los otros. No estaba seguro de si la camioneta me recogería, pensando que, de alguna manera, sabían que yo era un impostor. Sin embargo, la camioneta disminuyó de velocidad y cuando me alcanzó, se detuvo. Los otros estaban apiñados en el suelo del remolque. La mayoría no miraban a ningún sitio, con esa habitual indiferencia que ya estaba acostumbrado a ver en ellos. Pero unos cuantos me miraron con cierta expectación. Durante un segundo vacilé si seguir adelante con el plan, pero en el último momento un impulso hizo que escalara a la parte trasera de la camioneta y me apiñara entre los otros. Solo quedaban unos cuantos más que recoger antes de que la camioneta se dirigiera a las afueras de Mirokau y más allá. Al principio intenté mantenerme orientado con relación a la ciudad, pero tras vuelta y revuelta en la oscuridad de estrechas carreteras comarcales, me resultó imposible preservar cualquier sentido de la orientación. La mayoría de los que estaban en la parte trasera de la camioneta no parecían ser conscientes de la presencia de sus compañeros pasajeros. Con cautela, paseé la mirada por una cara fantasmal tras otra. Algunos hablaban con cortas frases susurradas a otros al oído. No pude entender lo que decían, pero el tono de sus voces era de inocente normalidad, como si no formaran parte del curtido rebaño suburbial de Mirokau. Quizás, pensé, eran amantes de las emociones fuertes que se habían disfrazado como yo mismo había hecho, o, más probablemente, fueran iniciados de algún tipo. Tal vez habían recibido instrucciones previas en reuniones como la que presencié por accidente el día anterior. También era probable que entre este grupo estuvieran esos mismos chicos de aquel viejo restaurante del que había huido asustado. La camioneta ahora ganaba velocidad por un trecho bastante despejado de campo y se dirigía hacia las colinas más elevadas que bordeaban la ahora lejana ciudad de Mirokau. El viento helado nos azotaba y no podía evitar temblar de frío. Fue esto lo que me delató como uno de los recién llegados al grupo, porque los dos cuerpos que se apretaban contra el mío
permanecían rígidamente inmóviles e incluso parecían irradiar una gelidez propia. Miré hacia adelante a la oscuridad por la que avanzábamos aceleradamente. Ahora dejamos atrás el campo abierto y la carretera se hundió en un espeso bosque. La masa de los cuerpos en la camioneta se inclinó apoyándose uno sobre otro cuando empezamos a subir por una cuesta pronunciada. Por encima de nosotros, en la cima de la colina, había luces brillando en algún lugar entre los árboles. Cuando la carretera se allanó, la camioneta dio un giro brusco y se dirigió hacia lo que parecía una enorme zanja. Sin embargo, había un camino sin pavimentar por el que la camioneta avanzó hacia el resplandor en la cercanía. Este resplandor fue aumentando de intensidad y claridad a medida que fuimos acercándonos, parpadeando tras los árboles y revelando los crudos detalles donde antes solo había habido tersa oscuridad. Cuando la camioneta aparcó en un claro y se paró, vi una asamblea dispersa de figuras, muchas de las cuales sostenían faroles que relucían con una luz cegadora y glacial. Permanecí de pie en la parte trasera de la camioneta esperando mi turno para bajar como hacían los otros. Echando una mirada desde esa altura, vi aproximadamente otros 30 payasos cadavéricos paseándose. Uno de mis compañeros pasajeros me miró fijamente mientras me rezagaba en la camioneta y con un susurro extrañamente agudo me dijo que me apresurara y me explicó algo sobre la cúspide de la oscuridad. Pensé otra vez sobre esa noche de solsticio. Era técnicamente el período más largo de oscuridad del año, aunque no por un margen muy significativo en comparación a muchas otras noches de invierno. Su verdadera importancia estaba relacionada con cuestiones que poco tenían que ver con las estadísticas o el calendario. Me dirigí al lugar donde los otros se agrupaban formando una multitud apelotonada. Se observaba una cierta sensación de expectación en los sutiles gestos y expresiones de sus miembros individuales. Ahora intercambiaban miradas. La mano de uno tocaba ligeramente el hombro de otro, y un par de ojos con ojeras desvió la mirada hacia dos figuras que colocaban sus faroles en el suelo a unos 6 pies de distancia. La iluminación de estos faroles reveló una abertura en la tierra. Finalmente, los ojos de todos se quedaron clavados en aquel pozo redondo, y como si siguiéramos una señal convenida comenzamos a apiñarnos a su alrededor. Los únicos sonidos eran los del viento y los de nuestros pasos aplastando hojas y palos helados. Por fin, cuando todos estuvimos alrededor de aquel agujero, el primero saltó, abandonando nuestro campo de visión durante unos segundos, pero luego reapareció para coger un farol que otro le pasó desde arriba. El abismo en miniatura se llenó de luz y entonces pude ver que no medía más de 6 pies de profundidad. Una de sus paredes se abría en un túnel. La figura que sujetaba el farol se agachó ligeramente y desapareció en el pasadizo. Todos nosotros, uno a uno, nos adentramos en la oscuridad de ese pozo y cada quinto hombre recogía un farol. Me quedé rezagado tras el grupo, porque cualquiera que fueran las actividades subterráneas que fueran a tener lugar, estaba seguro de querer estar en la periferia. Cuando solo quedábamos 10 en la superficie, me moví para dejar que 4 de ellos me precedieran y así poder recibir un farol. Y exactamente, así es como ocurrió. Después de saltar al fondo del agujero se me suministró uno ceremonialmente. Di un giro de 180 grados y entré rápidamente por el pasadizo. Entonces temblé tan aterido de frío que ya no sentí curiosidad ni miedo, solo agradecimiento por el reconfortable refugio. Entré en un largo túnel ligeramente inclinado hacia abajo, pero con suficiente altura para permitirme permanecer erguido. Hacía mucho más calor allí abajo que en la fría oscuridad del bosque. En pocos segundos ya me había desentumecido lo suficiente, de manera que mis preocupaciones cambiaron del confort físico a una repentina y justificada preocupación por mi propia supervivencia. Mientras avanzaba,
sostenía el farol cerca de los laterales del túnel. Las paredes eran relativamente lisas, como si el pasaje no hubiera sido excavado manualmente, sino horadado por algo que había dejado tras de sí un rastro de sus dimensiones en el tamaño y la forma del túnel. Esta idea delirante se me ocurrió al recordar el mensaje que habían dejado en el espejo de mi habitación de hotel, que se entierra a sí mismo antes de estar muerto. Tuve que apresurarme para poder mantener el paso con aquellos extraños espeleólogos que me precedían. Los faroles de delante se balanceaban al ritmo de los pasos de sus portadores. La lenta procesión parecía cada vez menos real a medida que avanzábamos por aquel estrecho túnel. En cierto momento vi que la fila se iba acortando por delante. Los hombres iban desembocando en una cámara cavernosa donde no tardé en llegar. Esta zona era de aproximadamente unos 30 pies de altura y sus otras dimensiones se asemejaban a las de un salón de baile grande. Al lanzar la mirada a la distancia, allá arriba, me sentí desagradablemente consciente de lo mucho que habíamos descendido bajo tierra. A diferencia de las paredes suaves del túnel, las paredes de esta caverna parecían serradas e irregulares, como si hubieran sido mordisqueadas. La tierra había sido retirada, supuse, o bien a través del túnel por donde había llegado, o bien por alguna de las múltiples aberturas negras que observé por los bordes del salón, porque, posiblemente, también estas aberturas condujeran a la superficie. Pero la estructura de la sala ocupaba mi mente bastante menos que sus ocupantes. Allí, para recibirnos en la gran caverna, estaba lo que debía ser toda la población suburbial de Mirocao, y más, todos ellos, con las mismas expresiones siniestras de ojos desorbitados y boca ovalada. Formaron un círculo alrededor de un objeto parecido a un altar que estaba cubierto con una especie de cobertor de cuero. Sobre el altar, otro cobertor del mismo material ocultaba un bulto debajo. Y detrás de ese bulto, con la mirada clavada en el altar, estaba la única figura cuyo rostro no aparecía embadurnado de maquillaje. Llevaba una larga túnica blanca que era del mismo color que el ralo cabello que enmarcaba su cabeza. Tenía los brazos relajados a ambos lados. No hizo ningún movimiento. El hombre que en otro tiempo pensé que penetraría en los grandes secretos del mundo se alzaba frente a nosotros con el mismo porte profesoral que tanto me había impresionado años atrás. Sin embargo, ahora solo sentí temor al imaginar las revelaciones que guardaba en los pliegues abismales de su atuendo magistral. ¿Había ido allí realmente para retar a una figura tan formidable? El nombre por el que lo conocía me parecía en sí mismo insuficiente para designar a alguien de su talla. Más bien, debería llamarlo por sus otras encarnaciones. Dios de toda la sabiduría, escriba de todos los libros sagrados, padre de todos los magos, 3 veces grande y más. Más bien, debería llamarle Thoth. Levantó las palmas ahuecadas de sus manos hacia su congregación y la ceremonia comenzó. Todo era muy simple. Todos los congregados, que habían permanecido mudos hasta ese momento, rompieron en el más horrendo cántico agudo que pueda ser imaginado. Era un coro de tristeza, lamentos y mortificación. La caverna resonaba con el cántico chillón y disonante. Mi voz también se sumó a la de la congregación, intentando fundirme en su música distorsionada. Pero mi canto no podía imitar el suyo. Tenía una ronquedad que no concordaba con el punzante aullido del acompañamiento. Para evitar que descubrieran que era un intruso, continué articulando con los labios las palabras, pero sin emitir ningún sonido. Esas palabras fueron la revelación definitiva de la siniestra malignidad que hasta entonces tan solo había presentido cada vez que me hallaba en presencia de estas figuras. Estaban cantando al no nacido en el paraíso, a las vidas puras no vividas. Entonaban un canto fúnebre por la existencia, por todas sus formas vitales y estaciones.
Su ideal de vida era un medio existencia melancólica consagrada a las diversas formas de la muerte y la disolución. Un mar de rostros delgados y exangües se agitaba y gritaba su aversión a ser lo que eran. Y la figura que los guiaba ataviada con la túnica en el centro de todo esto, elevado en el transcurso de 20 años al estatus de sumo sacerdote, era el hombre del cual aprendí muchos de los principios que he seguido en mi propia vida. Resultaría inútil describir lo que sentí en ese momento, además de una pérdida del tiempo que necesito para narrar los sucesos que siguieron. El canto cayó abruptamente y la alta figura de cabello blanco comenzó a hablar. Daba la bienvenida a los de la nueva generación. Ya habían pasado 20 inviernos desde que los puros habían aumentado sus filas. La palabra puro, en este contexto, perturbó el poco sentido común y compostura que todavía conservaba, porque nada podría haber sido más repugnante que lo que estaba por venir. Zos, y empleo esta identidad difunta solo por conveniencia, acabó su sermón y se arrimó al altar recubierto de cuero oscuro. Luego, con el mismo ademán florido de su vida anterior, retiró el cobertor superior. Bajo este había una efigie con miembros inertes, un muñeco derrumbado sobre la losa. Yo estaba de pie detrás de la congregación e intenté mantenerme tan cerca del pasaje de salida como pude, de modo que no vi todo con tanta claridad como habría podido. Zos bajó la mirada hacia la forma de muñeco y luego miró a los congregados. Incluso tuve la impresión de que me miraba conscientemente a los ojos. Extendió los brazos y un torrente continuo de palabras ininteligibles brotó de su boca gimiente. La congregación comenzó a moverse, no demasiado, pero sí visiblemente. Hasta ese momento había existido un límite sobre lo que creía acerca de la maldad de estas gentes. Ellos eran, después de todo, solo personas. Eran simplemente almas morbosas cuyas creencias discrepaban de forma radical del saludable orden social que les rodeaba. Si hay algo que he aprendido durante mis años como antropólogo, es que el mundo está infinitamente lleno de fenómenos que la sociedad, tal como nosotros la conocemos, quienquiera que incluya ese nosotros, consideraría extraños, hasta el punto en el que el concepto de extrañeza en sí mismo habría llegado a no significar casi nada para mí. Pero con la escena que presencié luego, mi conciencia saltó a un estadio del cual nunca regresará. Porque ahora tenía lugar la escena de la transformación, la culminación de todas las arlequinadas. Comenzó lentamente. Se produjo un movimiento cada vez más intenso entre los que se encontraban en el extremo opuesto de la sala a donde yo me encontraba. Alguien había caído al suelo y el resto de los que estaban en la zona retrocedió. La voz en el altar continuó su salmodia. Intenté colocarme en un mejor punto de observación, pero me rodeaban demasiados. A través de la masa de cuerpos que se interponían, vi fugazmente lo que estaba sucediendo. El hombre que se había desmayado y caído en el suelo del salón parecía estar perdiendo su forma y proporción anteriores. Pensé que era un truco de payaso. Eran payasos, ¿no es cierto? Yo mismo podía transformar 4 bolas blancas en 4 bolas negras al tiempo que hacía malabares con ellas. Y ese no era mi truco de magia cómica más asombroso. ¿Y no hay siempre cierta prestidigitación inherente en todas las ceremonias que dependen de los delirios inducidos de los celebrantes? Este era un buen espectáculo, pensé, y me reí para mis adentros. La escena de la transformación del arlequín despojándose de su fachada de loco. ¡Oh, Dios, Arlequín! ¡No te muevas de esa manera! ¡Arlequín! ¿Dónde están tus brazos? Y tus piernas se han amalgamado en una y han comenzado a retorcerse por el suelo. ¿Qué es ese terrible ombligo que boquea donde debiera estar tu cara? ¿Qué es lo que se entierra a sí mismo antes de morir?
la todopoderosa serpiente de la sabiduría, el gusano vencedor. Ahora el fenómeno se extendía por todo el salón. Miembros individuales de la congregación lanzaban miradas vacías, atrapados durante unos segundos en un trance helado, y luego se derrumbaban sobre el suelo y experimentaban la nauseabunda metamorfosis. Esto ocurría con una frecuencia cada vez mayor, cuanto más alto y más frenéticamente entonaba Zos su oración o maldición demente. Luego se produjo un desplazamiento espasmódico hacia el altar y Zos dio la bienvenida a aquellas cosas que se arrastraban por el suelo, doblándose y reptando hacia la parte superior del altar. Ahora supe quién era aquella figura laxa que yacía sobre el altar. Era Cora y Perséfone, la hija de Ceres y la reina de invierno, la niña abducida al inframundo de la muerte. Pero esta niña no tenía ninguna madre sobrenatural que la salvara, ninguna madre viva en absoluto. Porque el sacrificio que presencié fue un eco del que ocurrió 20 años antes, la fiesta de carnaval de la generación precedente. ¡Oh Carnevale! Ahora, madre e hija se habían convertido en víctimas de este sabbat subterráneo. Por fin fui consciente de esta verdad cuando la figura se agitó sobre el altar, levantó la cabeza de gélida belleza y gritó al ver las bocas mudas que se cernían sobre ella. Corrí hacia el túnel. No había nada que hubiera podido hacer, me he estado diciendo obsesivamente desde entonces. Algunos de los que todavía no habían mutado de forma se lanzaron a perseguirme. Me habrían alcanzado, no tengo ninguna duda, porque me caí a tan solo unas yardas en el pasadizo. Y durante unos segundos pensé que yo también iba a sufrir una transformación. Ahora todo parecía posible. Cuando escuché los pasos de mis perseguidores, me convencí de que no iba a poder evitar el peor fin que un ser humano puede sufrir: la muerte reservada a aquellos enloquecidos previamente por sus dioses. Quizás incluso me forzaran a ocupar un lugar en el altar, entre los sanguinolentos restos de la reina de invierno. Pero los pasos a mis espaldas cesaron y retrocedieron. Habían recibido una orden con la voz de su sumo sacerdote. Yo también escuché la orden, aunque hubiera deseado no haberlo hecho, porque hasta entonces había pensado que Zos no me había reconocido. Fue escuchar esa voz lo que me confirmó que no era así. De momento, era libre de marcharme. Luché por ponerme en pie y, puesto que el farol se había roto en mi caída, volví sobre mis pasos por una absoluta oscuridad de cloaca. Todo pareció ocurrir muy rápido en cuanto emergí del túnel y salí del hoyo. Me quité el maquillaje hediondo de la cara y corrí por los bosques de regreso a la carretera. Un coche que pasaba en ese momento paró, aunque tampoco es que le diera otra opción que la de atropellarme si no lo hacía. Gracias por parar. ¿Qué demonios hace por aquí? Ha sido una broma. El festival. Unos amigos pensaron que sería divertido. Por favor, vámonos de aquí. El conductor me dejó a 1 milla de la ciudad y desde allí pude encontrar el camino. Era la misma ruta por la que conduje la primera vez que visité Mirocao, el verano anterior. Permanecí unos momentos en la cima de aquella alta colina en las afueras de la ciudad, contemplando la bulliciosa aldea. La intensidad del festival no había amainado. Me dirigí hacia el reconfortante resplandor verde y me escabullí entre los festejantes sin ser detectado. Cuando llegué al hotel me alivió ver que no había nadie. Teniendo en cuenta el aspecto de total devastación que debía tener, temía encontrarme con alguien que pudiera preguntarme qué me había ocurrido. La recepción del hotel estaba desatendida, así que me libré de tener que hablar con Videl. En efecto, percibí una atmósfera de abandono en el lugar que me pareció que no presagiaba nada bueno, pero que no me detuve a examinar. Troté por las escaleras hasta mi cuarto. Cerré la puerta con llave, luego me derrumbé en la cama y pronto estuve envuelto en la mortaja de una piadosa oscuridad.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, vi desde la ventana que la ciudad y el campo de los alrededores habían sido visitados durante la noche por una abundante nevada, del todo imprevista. Algunos copos todavía caían sobre las calles ahora desiertas de Mirocao, y enterrados bajo los bancos de nieve se apreciaban los vestigios de las festividades y la celebración. El festival había acabado. Todos se habían retirado a sus hogares, y esa era exactamente mi intención. Cualquier acción por mi parte en relación a lo que había visto la noche anterior tendría que esperar hasta que estuviera lejos de la ciudad. Todavía dudo si servirá de algo revelar el asunto de esta manera. Cualquier acusación manifestada por mí en relación a la población del suburbio de Mirocao es susceptible de ser desestimada, quizás como engaño o alucinación festiva. Y al final este documento ocupará su lugar junto a las obras de Raymond Zoss. Cargando con las maletas llenas en ambas manos, me dirigí al mostrador para pagar la cuenta. El hombre que estaba tras el mostrador no era Samuel Biddle, y tuvo que rebuscar un rato entre los papeles para encontrar mi factura. Aquí la tiene. ¿Está todo correcto? Correcto. ¿Está el señor Biddle por aquí? No, me temo que aún no ha regresado. Ha estado fuera toda la noche buscando a su hija. Es una joven muy popular, la reina del invierno y todas esas tonterías. Probablemente descubra que está en una fiesta en alguna parte. Un tenue gemido escapó de mi garganta. Lancé las maletas en el asiento trasero del coche y me senté tras el volante. Esa mañana nada de lo que podía recordar parecía real. La nieve caía y la contemplé desde detrás del parabrisas, lenta, silenciosa y fascinante. Arranqué el coche y miré instintivamente al espejo retrovisor. Lo que vi allí todavía permanece enmarcado en mi mente de forma muy vívida, como quedó enmarcado en la ventana trasera de mi coche cuando me giré para verificar su realidad. En medio de la calle, detrás de mí, de pie y hundidos en la nieve hasta los tobillos, estaban Zoss y otra figura. Cuando miré con más atención a la otra figura, reconocí a uno de los chicos que sorprendí en aquel restaurante, pero ahora había adoptado un parecido melancólico con su nueva familia. Tanto él como Zoss me miraban sin hacer ademán de detenerme. Zoss sabía que no era necesario. Tuve que llevar la imagen de esas dos figuras oscuras en mi mente todo el tiempo que conduje de regreso a casa. Y solo ahora empiezo a vislumbrar la total gravedad de mi experiencia. Hasta el momento, he fingido estar enfermo para evitar mis clases. Enfrentarme al curso normal de la vida, tal como la había conocido, me resultaría imposible. Ahora estoy bajo los efectos de una estación y un clima mucho más frío y más yermo que todos los inviernos que recuerde el hombre. Y el rastrear mentalmente sucesos pasados tampoco parece haber ayudado mucho. En todo caso, ahora siento que me estoy hundiendo más profundamente en un abismo blanco aterciopelado. En ocasiones podría casi disolverme en este reino interno de pureza y vacío, el paraíso de los no nacidos. Recuerdo ahora cómo me sentí momentáneamente sobrepasado por un sentimiento jamás antes experimentado cuando vagaba disfrazado por las calles de Mirocao, sin ser tocado por las formas ebrias y ruidosas a mi alrededor. Intocable. Era la sensación de haber sido liberado del peso de la vida. Pero me estremezco ante esta seductora nostalgia, porque parodia mi existencia como una mera locura, una máscara brillante de payaso, tras la cual busco ocultar mi oscuridad. Me doy cuenta de lo que está sucediendo y que no quiero que sea cierto, aunque Zoss proclamó que lo era. Recuerdo la orden que dio a los otros mientras yo yacía impotente en el túnel. Podrían haberme apresado, pero Zoss, mi viejo maestro, los llamó. Su voz retumbó por aquella caverna y ahora reverbera en la cámara psíquica de mi memoria. Él es uno de nosotros. Siempre ha sido uno de nosotros.
Es esta la voz que ahora invade mis sueños y mis días y mis largas noches de invierno. Le he visto, Dr. Zoss, a través de la nieve, al otro lado de mi ventana. Pronto celebraré, a solas, esa última fiesta que matará sus palabras, solo para demostrar lo bien que he aprendido su verdad. En memoria de H.P. Lovecraft. La última fiesta de Arlequín. Un relato de Thomas Ligotti. El legado de Borges 2.0. La literatura mundial en su máxima expresión. Os invitamos cordialmente a suscribiros a nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorita, a nuestro canal de YouTube y seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok. Si has disfrutado del contenido, deja un like y comparte. A las nuevas generaciones de escritores interesados en que sea la voz de su creación literaria, ponerse en contacto con Producciones Carballés. Tenemos una propuesta para ti. Si eres locutor, actor, programador, técnico de sonido o tienes experiencia en los medios y estás interesado en ser parte de nuestro equipo, escribe a produccionescarballés@gmail.com. Sé parte de un gran equipo. Soy Luis Carballés, la voz que le da vida a los clásicos. Gracias por escucharnos. Hasta una próxima entrega de El legado de Borges 2.0.